Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esas sencillas palabras, el Salvador Jesucristo nos enseñó que, como miembros de la Iglesia de Jesucristo y como miembros del pueblo del convenio de Dios, estamos insertos en comunidades o en sociedades y como tales debemos cumplir con las leyes y las normas que sujetan a esas comunidades. En este video vamos a hablar específicamente acerca de las elecciones, de nuestra participación política como miembros de la Iglesia y también de la postura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en materia de participación política o elecciones partidarias. Mi nombre es Nahuel y este es el canal de mi estudio personal y me pareció oportuno compartir este mensaje o este video porque siempre, como bien decía al principio, estamos insertos en una comunidad, en una sociedad, y como sujetos activos de estas comunidades, como luminarias que podríamos ser, para dar el ejemplo al resto de las personas que moran a nuestro alrededor, es importante que tengamos en claro algunos principios y algunas leyes que como miembros de la Iglesia adoptamos, pero también no solamente como miembros de la Iglesia, sino como ciudadanos en un mundo, ciudadanos en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras regiones y como verdaderamente discípulos de Jesucristo. Para iniciar el estudio o el análisis de esta clase vamos a leer una noticia que encontramos en la página de la Iglesia, en la página que es laiglesiadejesucristo.org, que es la página oficial de la Iglesia, que nos introduce en cuanto a lo que es la neutralidad política de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En muchas ocasiones se nos ha preguntado o se nos puede preguntar cómo votan en tu iglesia o cuál es la elección, qué tipo de elecciones hacen o hay alguna norma, alguna directriz que siguen a la hora de realizar los comicios electorales o a la hora de elegir a sus representantes civiles. Bueno, la Iglesia de Jesucristo, como bien dije, tiene una postura muy clara y férrea en cuanto a la neutralidad política, a la elección de candidatos y a la participación política de los miembros. Vamos a desarrollar brevemente el análisis de lo que dice este apartado de esta postura de la Iglesia y nos vamos a centrar en dos o tres fuentes. La primera es una carta que realizó la primera presidencia, una carta que emitió la primera presidencia con respecto a la participación política y a la neutralidad de la Iglesia. También nos vamos a basar en las Escrituras y también en la voz de los profetas vivientes o los discursos de la Conferencia General. Entonces, con estas tres herramientas, estas tres fuentes, vamos a analizar este principio que realmente, hermanos y hermanas, más allá de cuáles sean nuestras posturas o nuestro posicionamiento político, nos brinda luz, paz y fortaleza a la hora de implementar y de enfrentar los desafíos que atraviesan todas las comunidades, ¿no? No podemos evitar reconocer que estamos en el mundo, somos parte de las decisiones que ocurren en esta tierra y bueno, más allá de que muchas veces las decisiones de los hombres y las mujeres afectan nuestra vida personal, nuestra búsqueda está en el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Nos esforzamos por vivir el Evangelio de Cristo, por darlo a conocer a otros, pero también exigimos esa posibilidad de vivir las leyes y las ordenanzas del Evangelio de acuerdo con nuestra propia voluntad y elección, siempre y cuando esas decisiones no afecten de manera desfavorable a los otros y también damos esa posibilidad al resto de las personas, ¿no? Pasamos a leer este comunicado de la Iglesia. Dice: la misión de la Iglesia no es elegir a políticos, sino predicar el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es neutral en materia de política partidista. Esto se aplica a todas las naciones en las cuales se encuentra establecida. En este sentido, la Iglesia no respalda, promueve ni se opone a ningún partido, candidato ni plataformas políticos. Tampoco permite que los edificios de su Iglesia, los directorios de miembros ni otros recursos se utilicen para fines políticos partidistas. Tampoco intenta dirigir a los miembros en cuanto a qué candidato o partido deben apoyar con su voto.
Estas normas se aplican aunque el candidato sea miembro o no de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tampoco intenta dirigir ni dar órdenes a ningún líder gubernamental. Sin embargo, la Iglesia sí alienta a sus miembros a desempeñar un papel como ciudadanos responsables de su comunidad, incluso el mantenerse informados sobre los hechos y votar en las elecciones. Entonces, la Iglesia sí alienta a que los miembros participen en las elecciones. También espera que sus miembros participen en el proceso político de forma responsable y cívica, respetando el hecho de que los miembros de la Iglesia provienen de una variedad de entornos y experiencias y que puede haber diferencias de opinión en asuntos de política partidista. Entonces, si bien apoya y alienta a que los miembros participen, también reconoce que puede haber una diferencia, ¿no? Y que muchas veces en una misma familia se puede dar esta situación de que una persona tiene cierta predilección por un partido o un candidato y un familiar otra muy distinta, ¿sí? Continuamos con la lectura. La Iglesia también solicita a los candidatos políticos que no insinúen que su candidatura o plataformas tengan el respaldo de la Iglesia. También se reserva el derecho como institución de presentar de una manera no partidista los temas que considere que tengan consecuencias importantes para la comunidad o para la moral o que afecten directamente los intereses de la Iglesia. Entonces, si bien no asume una postura partidaria o política partidista, sí la Iglesia puede tomarse la libertad de exponer o de tratar determinados temas que son cruciales o importantes para la comunidad de los miembros de la Iglesia, ¿sí? Y por último, en Estados Unidos, donde vive casi la mitad de los santos de los últimos días del mundo, es costumbre que la Iglesia que para cada elección nacional se envíe una carta para ser leída en todas las congregaciones con el fin de alentar a los miembros a votar, pero haciendo hincapié en la neutralidad de la Iglesia en asuntos de política partidista. Entonces, la Iglesia de Jesucristo es políticamente neutral. Sin embargo, invita, insta y alienta constantemente a que sus miembros, los miembros de la Iglesia puedan participar activamente en las elecciones, que puedan ir a votar, que puedan elegir a sus propios candidatos y que puedan obrar de acuerdo con su propia conciencia. Y qué maravilla poder saber que como miembros de la Iglesia de Jesucristo, como miembros del pueblo del convenio del Señor, tenemos esa libertad, ¿no? No solamente para elegir por nosotros mismos, sino también para elegir a nuestros representantes cívicos o civiles que van a poder encauzar nuestros proyectos, nuestras propuestas y que van a hacer que nuestras comunidades, nuestras localidades, nuestros países sean un lugar mejor, ¿no? Y una vez que hemos elegido a esos representantes, nuestro compromiso o la invitación que tenemos siempre es la de sostener a esos líderes a través de la oración, del ayuno si es necesario, respetando las leyes y las normas del país, pero también haciendo oír nuestra voz en aquellos momentos en los que sea requerido. Me encanta hay muchos de los profetas que han hablado de esto, ¿no? Pero muchas veces la manera de influir en las personas o en la voluntad o en la voluntad política de las personas, bien digo, o también en las decisiones que se lleven a cabo en el ámbito de la política civil, muchas veces no es remarcando el error o las faltas de los líderes, sino simplemente acompañando, acercándonos y de una manera civilizada poder plantear nuestra postura, nuestras motivaciones y también dando a entender que hay otras posibilidades que de repente no se habían tenido en cuenta, pero esas posibilidades únicamente se puede arribar conversando de manera civilizada. Entonces, la invitación siempre es a que podamos participar. Sigue diciendo este mensaje de la Iglesia, de esta página, ¿no? De la página de la Iglesia, perdón. Relaciones con el gobierno. Los funcionarios electos que son miembros de los santos de los últimos días toman sus propias decisiones y no necesariamente están de acuerdo unos con otros
ni siquiera con alguna posición de la Iglesia que la Iglesia haya manifestado públicamente. Mientras que la Iglesia puede comunicarle sus puntos de vista, como lo haría cualquier otro funcionario electo, reconoce que estos funcionarios deben tomar sus propias decisiones en base a su mejor razonamiento y con la consideración de los grupos a los que fueron elegidos para representar. Me gusta mucho la experiencia del presidente Ezra Taft Benson, quien posteriormente fue presidente de la Iglesia de Jesucristo, un profeta. Él sirvió en los tiempos en que el presidente Kimball, si no me equivoco, era profeta. Él sirvió como secretario de Agricultura de su país. Y se lo llamó a esa posición tan destacada a raíz de su trayectoria laboral a lo largo de años y de participación no solamente en el ámbito laboral, sino también político. Y bueno, si quieren lo pueden buscar en internet, las palabras que tanto el presidente Ezra Taft Benson mencionó con respecto a este suceso. Pero bueno, ya era un apóstol del Señor, y bueno, se tomó un tiempo prudencial para recibir revelación, guía, y tuvo la oportunidad de preguntarle al profeta de ese momento qué era lo que debía hacer, porque al fin y al cabo era una decisión trascendental en su vida, y también había leyes, ordenanzas y convenios que lo ligaban al Señor, ¿no? Entonces el presidente Kimball lo invitó a que pudiera aceptar este llamamiento y bueno, que pudiera dar su mejor parte, porque al fin y al cabo no dejamos de ser una influencia positiva en la vida de las personas, de las comunidades en las que vivimos y aún de los países a los cuales nos toca representar, ¿no? De ninguna manera, como dice este texto, la Iglesia condiciona o limita las decisiones de los representantes que han sido elegidos por determinado partido o por determinado grupo de personas. Y sigue diciendo la participación en los partidos políticos por parte de los oficiales que presiden la Iglesia. Además de la carta que la primera presidencia emitió el 16 de junio de 2011, es una reafirmación y aclaración de la posición de neutralidad política de la Iglesia al iniciarse otra temporada política. Se aplica a todas las autoridades generales de tiempo completo. Los líderes a nivel general de las organizaciones auxiliares, los presidentes de misión y los presidentes de templo. Las normas no están dirigidas a los empleados de tiempo completo de la Iglesia. Entonces, un extracto de esa carta dice: las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia y sus cónyuges y otros líderes eclesiásticos que sirven por tiempo completo no deben participar personalmente en campañas políticas ni en actividades que incluyan la promoción de candidatos, la recaudación de fondos, el hablar en nombre de candidatos o respaldarlos de algún otro modo, ni hacer contribuciones financieras. Ya que no son oficiales de la Iglesia por tiempo completo, los 70 de área, los presidentes de estaca y los obispos son libres de contribuir, servir en los comités de campaña política y apoyar a los candidatos de su elección con el entendimiento de que están actuando exclusivamente como ciudadanos en el proceso democrático y que no impliquen ni permitan que otros infieran que sus acciones o su apoyo representan de alguna manera a la Iglesia. No utilizarán el papel sellado de la Iglesia, las listas de direcciones, los sistemas de correo electrónico generados por la Iglesia ni los edificios de la Iglesia para fines políticos, y no participarán en la recaudación de fondos ni en otro tipo de campaña centrada en los miembros de la Iglesia que estén bajo su supervisión eclesiástica. Entonces, es muy clara esta nota en la cual se manifiesta, se pone en relieve la neutralidad política de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia no toma posición partidaria en lo que es política. Sí insta, sí alienta, sí propicia que los miembros, y tanto sean varones como mujeres, tomen un posicionamiento político, que participen activamente en las propuestas de la comunidad, que se involucren, que estudien los proyectos, que analicen las plataformas electorales de los distintos candidatos y en base a su estudio, su análisis y las consideraciones que ellos tengan en cuenta, que puedan emitir su voto, ir el día de la votación, el día de la elección, que puedan emitir su voto en la urna
y que, bueno, que puedan, si es necesario incluso, que puedan participar activamente, siendo ellos mismos candidatos o candidatas por sus propios partidos o proyectos políticos. Por último, y para cerrar este video, un gran ejemplo que tenemos dentro de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo es el profeta José Smith. Él, en determinado momento de la historia, había elecciones en el país, en Estados Unidos, y bueno, consideró prudente, a fin de dar a conocer los principios de la Iglesia, pero también para exponer las demandas y los proyectos que tenía la Iglesia, bueno, de presentar su candidatura a presidente de la Nación. Entonces elaboró un plan de 10 propuestas que lo pueden buscar, seguramente en internet está, y si no, en breve, más adelante voy a preparar algún archivo con respecto a esto, en el cual José Smith, como un ciudadano de su país, elaboró esta propuesta electoral y se presentó como candidato a presidente de la Nación. Por distintas circunstancias, él no llegó al momento de la elección, fue martirizado en Nabú unos meses antes, pero bueno, nos ha dejado en los anales de la historia su ejemplo, en el cual, como miembros de la Iglesia, como ciudadanos activos de una comunidad, podemos tomar la iniciativa y hacer valer nuestros derechos, pero también hacer valer nuestra voz, hacer oír nuestra voz. Debemos y tenemos la posibilidad de alzarnos, tomar posturas claras y específicas con respecto a las situaciones que atravesamos como comunidades, y también en ocasiones presentarnos como candidatos, como candidatas por distintos partidos políticos o por distintos proyectos políticos, partidarios o no, por movimientos que tal vez en los cuales nos sintamos involucrados y tengamos deseos de participar. Y de esa manera, hermanos y hermanas, podemos influir de manera positiva en la vida cotidiana de nuestras comunidades. Realmente el ser miembros de la Iglesia de Jesucristo nos da la posibilidad de ser una luz. Tenemos el divino llamamiento de predicar el Evangelio y de hacer, de poner nuestra luz en alto, ¿no? De resaltar nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo. En la medida en que podamos ser buenos ejemplos, tanto de ciudadanos, tanto un buen ejemplo cívico y democrático, también estaremos cumpliendo la admonición de Cristo de ser una luz al mundo, ¿no? Hermanos y hermanas, quería compartir esto. Sé que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia verdadera, es la Iglesia que Jesucristo ha restaurado en estos últimos días. Sé que hay un profeta sobre la tierra, el presidente Russell M. Nelson. Él realmente recibe la guía y la dirección del Salvador Jesucristo para dirigir los asuntos de la Iglesia en este momento. Y sé también que cada uno de los líderes eclesiásticos que han sido llamados en estos tiempos están puestos allí por revelación y que tienen una divina misión sobre la tierra. Y comparto sobre estas cosas con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.